No, a mí me parece muy importante reflexionar sobre 100 años. Si ustedes ya van a ver la cartilla que les hemos entregado, hemos tratado de resumir qué pasó en este lugar desde 1922 a la fecha. Y hay toda una cronología muy elocuente que lo que nos indica, lo que nos enseña, es que el puerto de Quequén, en su desarrollo, su crecimiento y sus sucesivas transformaciones, fue acompañando las coyunturas más importantes que ha vivido la República Argentina. Y hoy no es la excepción. Si allá, por 1922, era un país, era el país que se conformó en 1880, era la República conservadora que miró a Europa e impulsó, junto con la inmigración, un modelo que podíamos decir las praderas fértiles vinculadas a la alimentación de los países europeos más prósperos. Inglaterra, Francia en primer lugar. Ese mundo explotó en la Primera Guerra Mundial con la secuela de miseria y, por supuesto, de falta de divisas para comprar alimentos. Ahí empezaron las primeras crisis de la Argentina y las crisis comerciales de la Argentina. El producto principal que se producía era el trigo. Esta región todavía no era exclusivamente agrícola como es ahora, o predominantemente agrícola, era más bien ganadera. Y el puerto servía a los fines de transportar mercaderías de cabotaje básicamente hacia el puerto de Buenos Aires. Cuando Europa se empezó a recuperar, antes de la crisis del 30, que fue la segunda caída, empezó a demandar más producción y la Argentina se acopló, el puerto empezó a tener vida, yo diría, creo que el primer barco interoceánico recién se cargó en 1929, en la época en que los granos se manipulaban con bolsas, en la época que predominaba el ferrocarril como medio de transporte y en los campos se trabajaba con caballos y se llevaban las bolsas con carros hasta el ferrocarril. Esa era la Argentina de los comienzos del puerto de Quequén. Luego, cuando vino ya la post-crisis del 30, que fue tremenda, si uno mira cómo cayó la demanda de granos en aquellos años, eso explica la crisis que vivía el mundo occidental, diría, Estados Unidos, Europa, básicamente, y en particular los viejos clientes de la Argentina, Inglaterra y Francia. Cuando esa crisis repercute puertas adentro, es donde aparece una creación que fue la Junta Nacional de Granos, que se creó en paralelo con la Corporación Argentina de Productores de Carne. Las razones por las que se creó la Junta es porque el Estado se dispuso a evitar la quiebra de los productores primarios, porque los precios eran bajísimos, pero Argentina necesitaba igual exportar, igual impulsar la producción primaria. Y ahí se crea un organismo estatal que se encargó durante muchas décadas. Formalmente la Junta Nacional de Grano fue disuelta en los 90, principios de los 90. Formalmente se encargaba de sostener básicamente el precio del trigo. La Junta ponía un precio que se llamaba el precio mínimo sostén, de tal modo que la producción no sufriera quebrantos. En todo caso, era un gigantesco subsidio del Estado Nacional para que la producción siguiera manteniéndose,
porque en términos relativos a lo que era la economía y el desarrollo de la Argentina de aquellos años, tenía más o menos la importancia que tiene ahora. Yo resalto esto porque no solo el Estado Nacional hizo el puerto, sino que el Estado acudió cada vez que la sociedad productiva lo necesitó. Y este proceso no terminó en 1935, porque ya en 1937 el Gobierno Nacional decreta la construcción de silos en toda la pampa húmeda y particularmente en los puertos oceánicos. Ya modernizó, le tocó al puerto de Quequén el impacto y se modernizó, empezando la construcción de lo que hoy se llama el complejo ex Junta Nacional de Granos. Se terminó la construcción en 1945, ya habían cambiado los modelos de barcos, ya uno ve en la estadística que la producción lleva un ritmo lentamente creciente a nivel de producción nacional y a nivel de carga exportada por el puerto de Quequén. Y eso siguió sin pausa y creciendo hasta la década del 90. Sí, prácticamente hay una crisis fuertísima en el año 1952, que se ve en la estadística, pero bueno, los años anteriores y posteriores siguieron el ritmo creciente que traía la exportación de granos. Y en la década del 80, la República Argentina produjo, término medio, 40 millones de toneladas por año de granos. El año pasado produjo 140 millones de toneladas. Entre 1980 y los 2000, en esos 40 años, sucedieron muchísimas cosas. Entre otras, el desarrollo, sobre todo en Puerto de Bahía Blanca y de Quequén, del sistema organizativo de los puertos, que es la creación de los consorcios de gestión, que es prácticamente compartir la gestión estatal, en tanto y en cuanto el Estado era el propietario de todos los puertos. Es en simultáneo que desaparece la Administración General de Puertos y aparecen los consorcios como gestionadores y administradores de estos lugares, donde empieza a cobrar muchísima fuerza el impacto o la aparición de la empresa privada como gran actor de los puertos. Y han pasado 30 años, hasta aquí podríamos decir como hecho relevante que en todo este interín, desde la creación hasta que entre 1951, 52, se hace la primera extensión de la Escollera Sur y se termina recién en 2006 con los últimos 400 metros, lo cual genera las condiciones para que este puerto pueda ser profundizado y llegar a ser hoy lo que es hoy, y lo repetimos hasta el cansancio, el puerto más profundo de la República Argentina. El hilo conductor, lo dominante en toda esta mirada, es que fue el Estado el que se encargó de invertir, el Estado Nacional, el que se encargó de invertir en toda la construcción y desarrollo y transformación del puerto de Quequén, hasta comienzo de los años 90, prácticamente 70 años de existencia. Y en los últimos años eso cambió. No obstante, la última gran transformación estructural es justamente el dragado y profundización, que fue afrontado en parte por la exportación y en parte por el consorcio del puerto de Quequén. Es la única oportunidad en todo el proceso de crecimiento y transformación que no estuvo presente en forma directa el Estado Nacional. Esto a mí me mueve a la reflexión, naturalmente que yo provengo de una tradición política que defiende el Estado como gran actor, como gran regulador, como gran orientador de la actividad económica. Hoy no es para nada así, y es más,
otra vez en mi vida, en mi larga vida ya, estoy escuchando recurrentemente la crisis más profunda de la historia argentina. Yo lo he escuchado varias veces a lo largo de mi vida, que estamos atravesando la crisis más profunda de la historia argentina. Temo que esta vez es más o menos verdad. Entonces, de estas reflexiones, yo quiero sacar conclusiones. Yo creo, y en esto un poco incorporo la reflexión, si se quiere, personal. Yo no soy un historiador, pero esto es definitivamente lo que estoy haciendo es un análisis histórico para que nos ayude a sacar conclusiones y a reflexionar y ver en el punto que estamos parados como país, básicamente, cuál es el rumbo de salida de todo esto, que no lo ve nadie, yo mismo no lo veo. O sea, no estamos todos preparados para decir hoy hacemos esto, mañana lo otro, pasado lo otro. Yo lo que creo en términos genéricos, y no le puedo poner el componente tiempo, cuándo será posible, pero sí lo creo necesario e imprescindible para que la continuidad del desarrollo de la Argentina, que naturalmente incorpora el desarrollo de lugares como este, imprescindible a la hora de fortalecer la infraestructura que se prepare para que la Argentina alguna vez despegue, para que alguna vez por este puerto salgan productos manufacturados y no solamente materias primas, para que este puerto tenga una dinámica, rutina de salida de productos exportados manufactureros que no sean estrictamente de origen agrario. En fin, una cantidad de cosas. Por ahí lo escribimos, en vez de trigo que se vaya harina, en vez de subproductos que se vaya alimento balanceado. Bueno, tratar de desprimarizar el funcionamiento de estos lugares. Por supuesto que eso tendrá que ver, como dije al principio, tendrá que estar en consonancia con el desarrollo, el modelo, el estilo de desarrollo que impere en la Argentina en cada momento. Y yo creo, en este orden, sí, ¿quién tiene la solución? ¿Cuáles son los recursos? Porque es muy fácil planificar, es bastante sencillo planificar. Nosotros acá en el puerto, para transformar el puerto, tenemos estudios sistemáticos hechos por empresas especializadas. Yo puedo ponerme a hablar en términos técnicos y hablar 20 minutos, media hora, de todos los proyectos que aquí transformarían sustancialmente este puerto. Sería una conversación técnica que a mí me encanta, a muchos les aburre, pero no es el motivo de este momento. La cuestión es ver cómo se hace y con qué recursos básicamente se lo hace. Entonces, la pregunta que surge es, ¿otra vez el Estado? Si nosotros miramos la actividad comercial que se desarrolla en el puerto y está exclusivamente en manos de privados. Entonces, ¿es el Estado nuevamente el que tiene que meter la mano en el bolsillo para desarrollar un lugar de infraestructura fundamental? Porque tenemos 2 puertos graneleros oceánicos nada más en la Argentina. Entre los 2 exportamos 28 millones de toneladas. Y es el Estado, me pregunto de nuevo, ¿es el Estado el que tiene que venir en auxilio del desarrollo de esa realidad cuando nos superen la cantidad de barcos, los tamaños de los barcos y la frecuencia? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde va a sacar recursos el Estado? Acabo de decir que sospecho que estamos hoy sí viviendo una de las crisis más profundas de la nación argentina. Entonces yo creo, es muy personal también esto, yo creo que Argentina debe definir el modelo de desarrollo a futuro acoplando, acordando, que haya una simbiosis entre la responsabilidad estatal y la responsabilidad privada. Y esto claramente conlleva riesgo, conlleva vocación de inversión,
conlleva visión de largo plazo, sobre todo. Pero yo creo que es imprescindible en esta hora de la Argentina entrar a reflexionar en esos términos. Seguramente no va a ser rápido la conclusión, seguramente no van a aparecer ni hoy, ni mañana, ni pasado los acuerdos necesarios. Pero yo creo que si no llegamos a ese punto, no tenemos destino. No tener destino significa volver a pensar que la solución es eliminar al otro, imponer mi modelo, y eso puede ser a sangre y fuego. Sí, la historia argentina está llena de estos ejemplos. Y uno que ya es grande y ha visto mucho, trata por sobre todas las cosas de que desemboquemos en ese tipo de caminos. Creo que la individual historia del puerto, la muy particular historia de un lugar físico, de contenido comercial, si uno profundiza la reflexión, nos lleva a esta reflexión. Y esto es un poco lo que yo les quería decir, quizá aprovechando la ocasión, quizá saliéndome un poco de lo estrictamente cronológico del puerto, pero que a veces, termino con esto, la historia nos ayuda a encarar el futuro. Esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias.